Bienvenidos a este primer episodio del podcast En el quirófano con Fernandini. Soy el doctor Gino Fernandini, cirujano general y laparoscopista. Este podcast es un espacio dirigido al público en general y en especial a nuestra querida comunidad médica. Y bueno, sin más preámbulo, tenemos a nuestro primer invitado, el doctor Juan Diego González. Juan Diego, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Para comenzar, él siempre va a ser Fettuccini. Gino Fettuccini. ¿Qué tal? Mucho gusto. Para los que no me conocen, soy el doctor Juan Diego González, médico cirujano especialista en cirugía general y laparoscopía. Agradezco al doctor Fettuccini por haberme invitado a su debut acá en su podcast. Le deseo muchos éxitos y que esta cosa siga para adelante, mi hermano. Muy agradecido, Juan Diego. Y creo que este podcast es un poco el mostrarnos a nosotros, a la población, a la gente y obviamente también a los colegas, cómo somos nosotros, no solamente como médicos, sino también como personas, ¿no? Creo que lo que estás haciendo es un boom porque nos tienen, no sé cómo definirlo. Como Estamos un poco estigmatizados en sí, algunas cosas. esa es la palabra. Entonces, este tipo de cosas creo que nos van a servir mucho como para que la gente se dé cuenta que también somos humanos, que también juergueamos, que también vacilamos, que También hacemos lloramos. chacota. ¿Cuántas veces no lloraban en el hospital, Cholo? Yo creo que esta vaina va a ser un boom y de verdad nuevamente mis felicitaciones y espero que esto siga para adelante. Así va a ser. Juan Diego, como médicos, muchas veces nos han preguntado, ¿qué nos motivó en algún momento de nuestra vida ir por esta vocación, por esta carrera, por esta profesión? Por ejemplo, ¿qué te motivó a ti? Mira, eh, tengo una familia un poquito disfuncional. Crecí desde muy chiquito, mamá, tía, abuelita, tres mamás, cero papás en ese momento. Bueno, por ahí mi tío que era como mi papá. Y resulta que mi tía trabajaba en el Hospital de Salud de Sullana. Toda la vida he estado metido en ese hospital, desde chiquito. Mi abuela sufría de los pulmones y estaba ahí, y decía, no, yo la voy a curar, yo más adelante voy a ser médico y le voy a curar a mi abuelita, a mi mamita Julia. Y fíjate que mucho después, cuando estaba en sexto de primaria, esto muy pocas personas lo saben, llega un doctor, el doctor Valdivieso, papá de un gran amigo que es Alejo, ya te vas a agarrar. Y él me acuerdo que con sus palabras terminó de hacer ese clic que me faltaba, porque yo inicialmente quería ser o ginecólogo o pediatra. Nunca en mi vida me había imaginado que iba a ser cirujano. Entonces, él agarra y en la charla nos dice, ustedes no saben lo gratificante que es ayudar a traer una vida al mundo. Se me quedaron las palabras ahí metidas en mi cabeza y terminé de hacer el clip y eso fue suficiente para mí y muchos años después me enteré que era mi papá. No me digas. Cosas del destino. Eh, Esa fue mi motivación. Contigo, ¿cómo fue la cosa? A ver, gracias también por la pregunta. Creo que esto de la vocación como médico me la inculca mi papá. También muchos no saben, o de repente sí, pero mi papá es médico. O sea, aún está vivo, está en Chiclayo, yo soy chiclayano, los Fernandini somos chiclayanos. Y él, Fettuccine. desde muy joven, va y postula a la universidad, a la Federico Villarreal en Lima, ingresa y bueno, ya tenía su familia, mi mamá, estaba yo, estaba mi hermano, y comenzamos un poco a vivir esa experiencia que mi papá vive como interno en su momento. Yo la parte que recuerdo como mi papá es la parte de interno, ahí en el Hospital Sabogal, en el Callao, y yo lo acompañaba, algo así como a ti también te ha pasado, ¿no? Estar un poco emparentado con este ambiente, Metido ¿no? ahí. Que al principio parecía un poco raro y después un poco que uno empieza a tomarlo como una parte más de su día, de su cotidiana vida, ¿no? Y bueno, creo que eso hizo que de alguna u otra manera, hijo mayor yo, me inclinara y me ponga la meta de ser médico. ¿Sabes qué tomo de los comentarios que acabamos de hacer? Que de una manera muy jocosa, yo no quiero que mi hija sea médico, porque tú sabes que esta vida
la gente nos tilda de sí, que se la pegan, que se creen, que porque eres médico, que tú piensas que yo no sé, que tú me tomas por ignorante. Muchas veces, no sé cuántas te ha pasado a ti, pero como dijimos al inicio, somos humanos, lloramos, reímos, chacoteamos, hacemos de todo. Pero esta vida es bien cansada, ¿no? Porque al igual que tú, te he visto pegarte de un sitio a otro, estar, y tú sabes que la vida en el hospital, en la parte pública, no es suficiente porque uno también tiene deudas, tiene responsabilidades, tiene muchas cosas. Entonces uno se sacrifica más. Y definitivamente a mí no me gustaría que mi hija se saque la mugre como yo me estoy sacando. Con su mamá en algún momento agarró y dijo, no, que con todo lo que yo he pasado en el embarazo, Emilia mínimo tiene que ser médica. Y le digo, ¿tú estás loca? Mira, mira cómo te está sacando la mugre tú, mira cómo me estoy sacando la mugre yo. Por último, ¿sabes qué? Si mi hija quiere ser teibolera, que sea la mejor teibolera, pero que haga lo que le guste. Lo importante acá es decidir, no decidir por ellos, ¿no? Ajá, y ahí está el punto. O sea, yo creo que los chicos ahora estipulan mucho la carrera médica como algo de que te da estatus o vas a tener plata. Y tú sabes perfectamente que para ser un médico exitoso o un cirujano como nosotros, de con cierto renombre, pucha, pues tienes que sacarte la mugre. Y son pocos los muchachos que yo veo ahora que hacen este tipo de cosas por vocación. Son contaditos de todos los alumnos que he tenido y he conversado, los que me dan una historia diferente a mi papá es médico, mi mamá es médica, mi tío, mi padrino es médico, mi abuelo fue médico. O sea, son pocos los que nacen oye, fíjate que me gustó, Pero no. también hay que tener en cuenta que yo usé una palabra al principio, es la estigmatización, ¿no? Entonces, a veces al personal médico o al médico nos estigmatizan como una persona que pierde un poco esa humanidad y termina siendo pues ese médico que puede decirlo tan fríamente, la muerte de un ser querido y pues no inmutarse, ¿no? Como he escuchado mucho esa empatía. Y a Eso, la fecha la empatía es importante, eso sí creo que hay que reconocerlo. en eso tienes toda la razón, pero creo yo que hay médicos y médicos. No todos somos iguales. En la cancha, al momento de operar a un paciente, tú tienes tu técnica quirúrgica, yo tengo mi técnica quirúrgica, que de lo que está en el libro hay ciertas variaciones a cómo tú te acomodas o yo me acomodo. Entonces, no todos los médicos trabajamos igual. Hay algunos que, por ejemplo, en mi caso, hace poquito nomás con una paciente me dice, doctor, muchas gracias, que porque usted, pues señora, estoy haciendo mi trabajo, no, pero que usted se ha dedicado bastante a mi paciente y lo ha estado viendo, pero señorito, le repito, es mi trabajo, sí, pero los médicos no son así, no informan, no nada. Bueno, madrecita, yo le digo, así como yo atiendo en la clínica, así como atiendo en el consultorio particular, así atiendo en el hospital. Para mí todos los pacientes valen por igual, me paguen o no me paguen, porque las finales los estoy atendiendo en el hospital, pero a mí me paga el MINSA. Hay un término aquí que hemos en nuestras aulas en la universidad escuchamos, nos inculcaron la relación médico-paciente, ¿no? Y esta relación médico-paciente ha cambiado, ya dejó de ser esa verticalidad de antaño. Yo tengo un ejemplo claro, esta película, esta bibliografía del doctor Patch Adams, ¿no? Ya. Él se desarrolla en esta idea de que el médico es la última palabra y lo que diga el paciente definitivamente no cuenta. Él un poco cambia estos paradigmas, él comienza a tener una cercanía más horizontal y a la fecha es lo que nos piden y de alguna manera las escuelas, las facultades de medicina tratan un poco de que sus médicos en formación también se inculquen un poco en esta horizontalidad y ya no tanto esa verticalidad. Pero yo estoy también convencido de que en muchos casos la mentalidad de la persona, del médico, tiene que ser un poco más dadivosa, plástica, flexible en esta comprensión
de lo que es esa relación médico-paciente. ¿Qué dices tú? Es que precisamente de ahí parten muchas cosas. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que a veces no puedes llegar a un buen diagnóstico o alguien más no puede llegar a un buen diagnóstico y tú llegas y no te dedicas solamente a evaluar exámenes de laboratorio o exámenes de imágenes, sino que conversas con el paciente y con su familia. Y cuando tú le brindas esa calidez, esa hasta, no sé cómo decirlo, confianza, mientras más confianza le brindes al paciente, mejores datos te da. Más se abre. Sí, Es sí, decir, y por ahí. evita estarte ocultando ciertas cosas. Te pongo un ejemplo muy clásico. Una jovencita de 16, 17 años va al ginecólogo y el ginecólogo hace lo que acabas de mencionar, que es la relación de arriba hacia abajo. ¿Tú crees que esa niña se va a abrir? Es poco probable. No, simplemente va a agarrar y va a ver cosas que no le va a decir. El temor siempre está. Sí, en cambio, si esa misma niña llega a alguien, no sé, si fuéramos ginecólogos como tú o como yo, vamos a agarrar, vamos a hablar, vamos a decirle las cosas, ella se va a soltar y solita te va a ir diciendo esas cositas que estaba ocultando con el anterior caso y con nosotros la va a decir y podemos llegar a un diagnóstico más preciso. Pero déjame decirte algo. Definitivamente esto, muchas veces, como lo empecé mencionando también, depende mucho de la persona. Yo estuve un tiempo en Chile haciendo una preparación en cirugía laparoscópica en la Universidad Católica de Tu Chile, diplomado de cirugía hepatobiliar. hepatobiliar. Entonces, yo compartía aulas también con los chicos del pregrado de la Católica y me sorprendió en demasía ver que ellos hacían una simulación de atención médica, un consultorio simulado, un paciente que asumo que era un paciente real o un actor, me parece que era un actor, y hacían que este paciente, este actor, simule un escenario y el médico en formación, el alumno de pregrado, lo evaluaban en base a un poco a la respuesta que tenía del comportamiento que este actor hacía, que definitivamente el chico no sabía cuál iba a ser el escenario que este actor como paciente iba a mostrar, ¿no? Eso, por ejemplo, me sorprendió muy por encima de lo que yo hubiese visto, ¿no? Cuánto desearía que esto también pudiese traspolarse acá, porque de hecho uno sale de la facultad con conocimientos médicos, científicos, pero de alguna manera algo de humanidad o de sentido humano, pero esa relación, ese trato médico-paciente todavía lo vamos un poco depurando, puliendo en el transcurso de nuestra carrera. Eso es algo que, para los que no saben, el doctor Fettuccini y mi persona somos docentes. Y eso es algo que yo procuro brindarle a mis alumnos desde ya, porque me imagino que en el transcurso de cuando has estudiado medicina, alguno de tus docentes más o menos te va a haber encaminado por eso. Y eso es importante, de hecho que sí, porque creo que una de las cosas que nosotros como alumnos de pregrado que fuimos en su momento, han habido docentes que nos han marcado, Sí, ¿no? definitivamente. Por ejemplo, a título personal, yo soy de la Universidad Nacional de Piura, ¿no? 2006 más o menos egreso, ya un buen tiempo atrás, y tengo a los que yo llamo, y a mi círculo más íntimo, siempre cuando por ahí les he comentado, son como mis papás putativos. Y no tengo ningún temor, ninguna restricción de mencionarlos. Mi querido padre, el doctor Rafael Gallo, mi otro padre putativo, el doctor Emilio Gómez Sotelo, ¿no? Y el doctor, que en paz descanse, Alfredo Valdivieso, ¿no? Creo que ellos me marcaron mucho en mi formación como médico, como alumno en pregrado, y creo que eso pasa aquí, pasó hace tiempo y sigue pasando. Nosotros entonces, ahora tú lo mencionaste, somos docentes, un poco que tenemos también, no diría la obligatoriedad, pero la manera en cómo podemos llegar a los chicos hace que de alguna manera o de alguna forma nos tengan como un tipo de parámetro o los marque de alguna forma. ¿Tú Es has que, notado eso? es que mira, ahí nace la pregunta la pregunta correcta que debería hacerse a los docentes es, ¿estás haciendo esto porque te gusta la docencia o porque te gusta la plata? Porque no nos vamos a leer, a hablar, no sé,
incoherencias. Tú, al igual que yo, hemos visto que hay docentes en X, Y o Z universidad que están más por el tema económico a que por la parte académica o educativa. Entonces, alguien que tiene vocación para la docencia, que le gusta enseñar, una de dos, o va a ser un excelente docente y el alumno va a salir sabiendo mucho, o adicional a eso va a tener el plus de enseñarle a ser médico como tal. No un médico de libros, sino un médico bueno, como persona. Y repito la palabra, ¿no? Un médico un poco más humanizado, porque eso nos estigman, nos señalan y muchas veces el plano material, la sociedad en la que vivimos definitivamente hace que también estemos inmiscuidos en este concepto, ¿no? Que la vocación, que el principio el juramento hipocrático siempre lo toman como referencia, ¿no? Y eso a veces yo creo que cuesta un poco al alumno de pregrado interiorizarlo y estoy totalmente convencido de que no sale con esa visión. En el camino de su formación de profesional, primero médico general y después especialista, pues comienza un poco a moldarse a esto, ¿no? Porque de alguna forma uno necesita que el paciente entienda que cuando se sienta al escritorio con el médico, pues tenga la capacidad y la confianza de poder que su dolencia la pueda transmitir. Yo, algunos de los alumnos les mencionaba en algún momento, ya el paciente viene con una dolencia, ya viene con un problema. Eso. Y ya nuestro Eso. trato no debería ser una carga más para la dolencia que este paciente está llevando. Y- Entonces, eso ayuda mucho. Y yo les digo algo muy similar, o sea, muchachos, sean conscientes, no me jodan. El paciente viene fregado, el paciente viene para que lo atiendan, el paciente está mal. ¿Tú lo vas a fregar más? A veces, no sé, recuerdo mucho, eh, no sé si te has dado cuenta, saltándonos un poco del tema y al mismo tiempo estando ahí, no necesariamente el primero de la promoción siempre Es es el el que que tiene triunfa más más. triunfos, así es. Y no necesariamente el último de la promoción es el que le va peor. Así es. Yo recuerdo mucho el caso de un ex alumno de Lupao. eh, Estaba hasta las patas, había jalado, había repetido y todo, y terminó trabajando en un pueblito en la sierra y al final le fue mejor que al primero de la promoción porque tenía tanta conexión con los pacientes, porque, Gino, no me vas a negar que a veces te llegan pacientes psicosomáticos Así es. y basta que tú los escuches y que converses un rato con ellos y le dejas el bendito paracetamol y el paciente enamorado de ti y te recomienda. Y es mucho lo que me decía un maestro de Trujillo. El médico no necesita publicidad en redes sociales, en la televisión, en la radio, en paneles. El boca a boca funciona, porque dependiendo de cómo tú trates al paciente, el paciente te va a recomendar. Si tú lo tratas mal, jamás en la vida vas a tener más pacientes. El boca a boca en esta carrera funciona muchísimo. Sí, sí funciona, de hecho que sí funciona, pero en este siglo XXI tenemos que tener herramientas y ahí sí podría yo decirte que no dejemos eso, pero debemos agregarlo. Definitivamente, pero en el siglo XXI tenemos un gran problema nosotros, tanto con los alumnos como con los pacientes. El bendito chat GPT y La información. todas las inteligencias artificiales. No sé, hay tantas, hay Copilot, hay no sé, hay un montón de IAs ahorita, ya al punto de que Plexpexity o alguna cosa hay así. un montón, hay un montón. Las de China ahorita salen gratis y tienen más cosas que ChatGPT o GPT. Entonces, ese día, como ahorita estoy con la jefatura de servicio y encima soy tutor de internos, me doy mis vueltas por ahí chequeando que estén haciendo su chamba y me encuentro una interna preguntándole al ChatGPT, tengo un paciente posoperado de craniotomía descompresiva. En mi evolución médica, ¿cuál sería la apreciación? Oye, no me friegues, pues. Y ahí hay Cholo, una así como vamos, y mucho más aún, ese día scrolleando,
agarra y me sale un video donde me dicen que una inteligencia artificial ha utilizado el Da Vinci y han operado un chancho y le han hecho una colecistectomía perfecta. El Da Vinci solo. La pregunta, sin médico. la O pregunta sea, del ¿qué millón vamos a es operar, weón? ahora, pues, ¿Qué ahora. vamos a operar La pregunta después? random de la noche, ¿no? La inteligencia artificial nos llegará a reemplazar. Mira, para comenzar, para que llegue a Perú falta un montón. Así que no creo que tú y yo vivamos eso. O de repente si lo vivimos es cuando ya estamos jubilados. Pero sí, acuérdate cuando estabas chibolo, cuando yo estaba chibolo, ¿con qué jugabas? Te ibas a la calle, jugabas a las escondidas, no sé, a los 7 pecados. Mata gente, tantas cosas bonitas que había y que te juntabas con la gente del barrio, había mucha más interacción. Ahora los niños... A través de un monitor, de un celular. O el celular. Y están ahí. Y entonces, las cosas han avanzado tanto en los últimos 20, 30 años, que la pregunta es, ¿será rentable la carrera de medicina de aquí en 20, 30 años más? Porque así como vamos, y si ya te digo que he visto en un video que la inteligencia artificial maneja el Da Vinci y opera un chancho mejor que un cirujano general, o sea, en algún momento probablemente llegaremos a ser prescindibles. Yo diría que van a haber ciertas limitaciones, porque no quiero pensar que todo va a terminar como en Terminator, de verdad. Para un poco aclarar algunos temas, el Da Vinci, acá lo que dice nuestro querido Juan Diego, es un robot, ¿no? Hay cirugía general, laparoscopía y hay cirugía robótica. El Da Vinci es el robot pionero de esta cirugía robótica y lleva ese nombre, Da Vinci, ¿no? En alusión a este sabio italiano, ¿no? Entonces, esta nueva herramienta, que ya no es tan nueva tampoco, esta plataforma hace cirugías a través de brazos robóticos, donde un cirujano todavía en una consola lo maneja sin estar directamente en el paciente, ¿no? Hay nuevos formatos y eso también es importante. Vamos a hacer un poco la información científica de la noche. Teóricamente, tú puedes estar en Francia y si el Da Vinci está acá, puedes estar operando tranquilamente desde tu consola a 50.000 kilómetros. Ya se hizo, en Barcelona se ha hecho, sí, y en Cataluña hicieron, y en Shanghái estaban operando un paciente. Entonces, un poco que la tecnología nos llega, nos abraza, nos alcanza y creo que nos potencia. Tú dijiste en algún momento algo así como que vamos a ser prescindibles. Yo creo que no lo vamos a hacer, pero vamos a ser necesarios ser poco a poco y cada vez más, con más especialidad, con más capacitaciones. Y es un poco lo que creo que deberíamos preguntarnos. ¿Qué le espera? ¿Qué le depara a las nuevas generaciones? ¿Cómo vemos a estas generaciones futuras de médicos, ¿no? ¿Cuál es lo bueno para ti? ¿Cuál es lo malo de estas generaciones futuras, ¿no? O que ya se están comenzando a migrar. Lo bueno es de que el acceso a la información cada vez es mucho más fluida, mucho más amplia. Porque, no sé si te pasaba, yo tenía que ir y o compraba las copias a colores que estaban más caros, cierto, o le sacaba la fotocopia al libro original para poder estudiar, porque igual en el internet por ahí te podías descargar algo, pero para imprimirlo y no estarlo leyendo de la computadora y que se te gasten los ojos, prefería tenerlo impreso. Pero ahora los chicos tienen sus tablets y andan todos sus libros en sus tablets y pueden estarlos subrayando y todo. Lastimosamente el problema está en que son más flojos. Lo quieren tener de repente todo más fácil. Fíjate que en la cátedra de anatomía hay un librito que se llama, se me fue el nombre ahorita. No es ninguno de los convencionales. Clásicos. De los clásicos no es. Netter. El Netter es un atlas que sí les digo que lo usen, pero se me fue el nombre ahorita. No, eso ya es anatomía quirúrgica.
El problema está en que me gustó mucho el libro y mis clases las hacía en base a ese libro. El problema está en que los mando a leer y ellos quieren pase las diapos. No, Sí. pero las diapos. Doctor, pero eso no está en las diapos. O sea, se supone que tú tienes un sílabus y en el sílabus establece qué tema toca en cada clase y cuáles son los puntos a tratar de cada tema. Entonces, teóricamente, si tu sílabus dice, puede venirte. El problema está en que ellos no quieren buscar en un Ir más. libro, quieren o diapositivas o que les expliques todos. Y esto es que ni explicando, porque muchas veces cosas que he dicho en clase o ejemplos que he dado y escrito en la pizarra, se los toman en el examen y hay algunos que están en la calle. Entonces, estas cositas de aquí sirven mucho, sí. El problema está en cómo las aproveches, cómo las utilices. Y lastimosamente los estudiantes de medicina ahora, como quieren todo fácil, se entretienen más en el celular. No te voy a mentir, hay chicos que son muy buenos y me sorprenden. Y los vemos siempre, sí. Y a ustedes, muchachos que saben quiénes son, que han pasado conmigo, de verdad tengo mucha fe en ustedes. Ustedes, Tenemos mucha fe. por favor, atiéndanme ustedes nomás. Porque yo no sé si es una anécdota, es una premonición o lo que fuese, pero yo sé quién me va a matar. Bueno, la idea es que todos de una u otra manera tengan las mismas oportunidades de poder recibir la información correcta. Sí es verdad que nuestros alumnos a veces les cuesta recibir información y yo creo que eso también es importante, ¿no? Porque hay tanta información, la capacidad de seleccionar, de tamizar, de filtrar la información a la masa, al volumen tan masivo, eso es un poco lo que hay que saber tomar y también desechar. Pero ¿no? las mismas universidades ahora tienen bibliotecas virtuales y los chicos solamente con pertenecer a la universidad pueden ingresar acceder. a una amplia gama de literatura médica actualizada. Sí. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa con los muchachos? O sea, y yo te atraco de que sean ociosos y que quieran agarrar y que les den todos en las diapos y todo, pero si jalaste, jalaste. El problema ahora es el tema legal. Los muchachos ahorita no sé cómo van a terminar porque algunos agarran y te denuncian. No, te entiendo. Tú te refieres a que no aceptan en No algunos aceptan su casos nota. esa nota. Sí, o sea, y tú les demuestras porque obviamente uno como docente tiene que llevar un registro de las calificaciones que tiene. Y tienes exámenes, y tienes exposiciones, y tienes exámenes orales, y tienes cómo demostrar todo, pero no. O sea, me ha tocado, no sé, intentar dialogar, porque a veces ni eso se puede con alumnos que te dicen, no doctor, pero que yo le he dicho todo bien. Un momentito, o sea, tú piensas que me estás diciendo las cosas bien, pero no es así, no, pero que... Y es verdad, de alguna manera hay un término, el rigor académico. El rigor académico que se le tiene que aplicar, si es la palabra, si es que estos chicos, estoy seguro que sí, están respondiendo al rigor que uno pone. Porque también yo entiendo también que uno se amolda un poco, puede soltar un poco la rienda o apretarlo un poco en base a la respuesta de sus alumnos. Entonces el rigor académico cambia, ¿no? De repente es un poco más moldable para ciertos grupos y cambia un poco para otros grupos. Nosotros venimos de un poco de grupos de alumnos de facultades con menor cantidad de masa estudiantil, y pues creo yo que el rigor era unísono, no era horizontal, sí. era homogéneo y no medía mucho, ¿no? O sea, si aprendías, y si no, tenías que pues volver a llevar no tu sé curso. si dar un paso al costado, pero eran un poco más rígidos. Sí. ¿No? Ahora, mira, yo como siempre le digo a mis alumnos, hay tiempo para todo. Hay tiempo para la chacota, hay tiempo para explicar, hay tiempo para las preguntas, pero pues cuando hay que ponerse serio, hay que ponerse serio. A veces los chicos también confunden el hecho de que
tú les das confianza, como decía mi mamá, tú les das la mano y se te van hasta la rabadilla. Y cuando les pones el parche, o sea, se ponen, doctor, pero que no sé qué, aguanta un momentito, el hecho de que yo te dé confianza no significa que yo deje de ser tu docente, deje de ser tu mayor y tú tengas que respetarme. Entonces, eso es algo que estas generaciones les cuesta, no sé si un poco o mucho. Y de hecho nosotros estamos ahora viviendo esta etapa de exigencia académica en el momento que los chicos están dejando las aulas. A ver, vamos a hacer un poco el contexto, ¿no? Ahora los chicos del preinternado, que son del último año, salen y tienen que ser medidos, si es la palabra, en un examen, el ENAM, ¿no? Y estos chicos de último año tienen que dar el examen. Han cambiado algunos parámetros. Ahora antes supuestamente era un número de plazas para cada facultad de medicina y en base a los puestos era que el primero elegía, el promedio ponderado elegía a dónde se quería ir. Pero ojo que esto ha cambiado. Por eso, y eso era para MINSA y para de salud era examen. El clásico examen. Y dependiendo de cómo salías en el examen era si podías acceder a una plaza dentro de salud. Ahora es lo mismo para MINSA. Así es. Es importante que nos están viendo, chicos del último año, y esta confusión se ha ido dando en este año, ¿no? Entonces, quiero que entiendan que los exámenes que van a ser aplicados para ellos, pues ya han cambiado un poco. Ahora van a dar un examen para acceder a una plaza, pero ha habido algunos ajustes ahí, ¿no? Por lo menos parece que han soltado un poco la mano con respecto al examen de ENAM en ese formato. Igual lo van a dar, pero ya no va a ser discriminativo. Lo apruebes o lo desapruebes, igual tu promedio ponderado te acomodará en tu plaza de internado. Claro, pero para MINSA. Creo que los chicos en su mentalidad van a empezar a hacer problemas. Por lo mismo que te acabo de decir. Van a salir, no, pero que por aquí, que más allá. Bueno, de hecho después, lo dijiste, es el examen de salud, que es un examen ya súper conocido, clásico de mucho tiempo, con una nota probatoria de 13 o más. Los chicos de preinternado que optan por una plaza de internado por la institución de salud tienen que darlo, y repito, la nota probatoria es 13. Entonces ya vamos viendo un examen para salud, un examen para MINSA, y después viene el examen de el CERUM, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ya dije, soy 2006, mucho tiempo atrás, nosotros salíamos y teníamos un universo de plazas para este momento que es el CERUM. Ahora literalmente tienes que dar un examen para que accedas a una plaza, ya que hay un volumen tan en demasía de alumnos egresando, con un volumen un poco más bastante reducido de CERUM, ¿no? A mí me hubiera gustado que cuando yo salí haber tenido las facilidades que tienen ahora, porque como tú bien dices, antes la Universidad Nacional de Piura cogía las plazas en Piura y las que sobraban se iban a la Bolsa Nacional. A la Bolsa Nacional. Y de ahí todos los que se quedaban sin plaza se iban para ver dónde cogían la plaza. Entonces a mí me tocó vivir una realidad diferente, porque ahora, bueno, esa realidad, porque ahora, por ejemplo, en mi tiempo, como UPAO Piura y UPAO Trujillo seguían siendo UPAO, y la sede principal está en Trujillo, la adjudicación era en Trujillo. Así es. Y era lo mismo para Lavallejo y para la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces tú no tenías 3 promociones, tú tenías 5 promociones adjudicando una región, en este caso Trujillo. No recuerdo cuántas plazas eran, pero había un montón de gente que se quedaba en el aire. Así es. Y otra cosa muy chistosa que pasó en mi tiempo, en el 2017, que yo adjudiqué la plaza del CERUMS, fueron las lluvias, el fenómeno de la niña, creo que fue, el niño costero. El niño costero. El niño costero. Entonces, se quitó la necesidad de haber aprobado el examen ENAM para poder postular a una plaza de CERUMS. Y accedieron un montón de gente que estaba jalado o que venía, por ejemplo, del extranjero con unas notas exorbitantes, B18, 19, o sea,
Imagínate un estudiante de medicina que termine la universidad con 18 de promedio. Bueno, es realidades distintas. Ahora, el rigor, como hemos venido diciendo un poco, pues esto, ¿no? O sea, exámenes de preinternado, exámenes para el salud, exámenes para el serum y el gran examen que te marca un poco ese paso de general, de médico general especialista, el examen de residencia Examen de médica, ¿no? Este año ha sido bien yuca. Sí. Este año ha sido bien yuca. Pero si te das cuenta, hay algunas plazas que se han quedado sin adjudicar. Y no ha habido puntaje para que accedan. Sí, muchachos, consejo, si no estudiaron y les gusta algo que tenga que ver con medicina, postulen a medicina interna o a medicina intensiva porque han sobrado plazas. No siempre es así, depende de la universidad, de la región. La rigurosidad que se le somete al alumno también hace mella en algo que de un tiempo acá hemos venido haciendo un poco más de énfasis. Lo vimos en la pandemia y no porque ya no estemos en pandemia, este tema debe dejarse y de hecho se está tomando muy en cuenta la salud mental de nuestros alumnos. Ellos están sometidos a estrés, de hecho que sí, el que estudió medicina no ha estado en estrés, no ha estudiado medicina, eso es un aforismo, es un lema de toda la vida, pero no todos, y como alguien me decía, en situaciones límites uno conoce a la persona. Y cuando tú llevas a los límites a los alumnos, a los chicos en pregrado, pues no sabes cómo van a responder todos. O está en esta misma etapa, en esta etapa llamado internado, que también es una etapa muy estresante, su salud mental se pone a prueba. Tenemos casos, tenemos desenlaces fatales. Casos y casos. El estado depresivo que puede uno manejar puede salirse de control y tener un desenlace penoso. Fíjate, ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tú tienes que decir? que yo vengo desde abajo, ¿ya? Yo no soy parte de una familia adinerada y para estar donde estoy, me van a disculpar la palabra, pero he tenido que sacarme la mierda. Como muchos. Ya, a mí me tocó trabajar y estudiar al mismo tiempo y me ayudó bastante. Yo creo que funciono mejor bajo estrés. Es una característica de los cirujanos. Sí, porque cuando estoy chill, como que dejo las cosas de lado. Sin embargo, cuando ya estoy bajo estrés constante, siento que funciono mucho mejor. Y fíjate que durante la universidad, si bien no fue exactamente por el tema de estudios, sino fue por el tema Rodolfo el Reno, me pasó un episodio depresivo feo. Yo estaba medicado hasta con un promedio de como 11 pastillas al día. Es una cantidad bastante Sí, importante. y llegué incluso a necesitar la cuarta parte de un antipsicótico para poder dormir, porque ni con 5 clonazepam me dormía. Pero fíjate que más bien en esa época en donde estaba con mi episodio de depresión, fue donde más puncha le metí a la carrera. Entonces, me llama mucho la atención cómo ahora los chicos que de repente por A, B, C o X motivo estaban pasando por algún episodio de estrés, depresión, ansiedad o lo que sea, me ha tocado que sean mis alumnos y les digo lo que yo aplicaba en ese entonces. O sea, todo eso que tú sientes, desfógate Canalízalo. con los libros, desfógate con estudiar. Tienes que, como bien has dicho, canalizar esa energía que estás gastando para sentirte así, recanalízala y vas a ver que las cosas te van a empezar a ir bien. Lo bueno que de repente tenemos ahora
Es que las universidades le dan mucha más prioridad al tema de salud Ya hay una mental. oficina, ya Sí, hay un hay programa de salud departamentos mental. de psicología, hay psiquiatras, hay psicopedagogos que teóricamente pueden acompañar al alumno. La pregunta no es si existe o no existe, porque tú y yo sabemos perfectamente que Que sí. hay. La pregunta es, De ¿qué tantos cómo de pueden estos acceder. chicos? No, 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 es muy fácil, de verdad. Tú agarras y te vas a tu facultad o a tu escuela o a la oficina del programa de estudios y ellos te dan todas las facilidades del mundo. Es más, agarran y empiezan a llevar un registro de cuándo vas, cuándo no vas, cómo te está Un yendo. seguimiento personalizado, Sí, ¿no? es un procedimiento totalmente personalizado. Chicos, por favor, si en algún momento les pasa algo similar, todas las universidades, es más, no necesariamente medicina, puede ser cualquier otra carrera, acudan al programa de su facultad y que les den las facilidades para acceder. Y No, no no están sé. solos, no están solos, porque cuando alguien se aísla, el problema se hace mucho más grande. Y cuando tú piensas que nadie te va a comprender, tú mismo estás empezando a pensar y equivocadamente a concebir el concepto de que nadie te comprende, que no tienes una motivación, que ya lastimosamente en algún momento y penosamente pareciera que ya no eres útil aquí. Y no es verdad. Entonces, tienes un grupo, un núcleo familiar, tienes amigos que pueden ser esa manera de poder sostenerte. Entonces, no te aísles, porque eso es más bien un aliciente para ir más a profundidad y donde lo que queremos, como docentes que somos, como amigos que somos de alguien, es que salgan a flote, ¿no? Porque los problemas siempre van a existir. El médico, como un ser humano más, está siempre sometido a una situación de estrés, a una situación de presión. Y es la vida, de alguna manera es la vida del día a día que sin presión, sin estrés, a veces no te mueves. Por ahí escuchaba una colega que me decía, yo no puedo convivir con el estrés porque no me gusta y estoy un poco más enfocada en mis cosas que no sean tanto laborales, pero definitivamente no todos tienen esa cualidad. Entonces, cuando tú te sientas un poco ahogado mejor, pues trata siempre de juntarte con los tuyos, ¿no? Y he ahí de repente, ¿cómo puedes encaminarte hacia qué especialidad elegir? Porque, por ejemplo, tú y yo manejamos bien el estrés, somos perfectos cirujanos porque tú no sabes cuándo te va a tocar una vesícula asquerosa y cuándo te va a tocar una vesícula de esas de Que sale con la 20 vista minutos. nomás. Ajá. Perfectos Eh, no somos, por si acaso. Perfectos no somos. entonces, diferente es, por ejemplo, una persona que no soporta mucho el estrés, de repente puede optar por radiología, en donde no vas a tener tanto contacto con los pacientes y te la vas a pasar más mirando imágenes, o si por ahí le haces una ecografía, bacán, o no sé, se me ocurre medicina física y rehabilitación. Mira, yo voy a usar una palabra que mi papá siempre ha usado y es el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Sí, definitivamente. Entonces, si solamente tú te concentras en que tu único fin es estudiar, estudiar, estudiar y te aíslas de todo ese entorno general que te rodea, entonces un poco que ahí te puede ir mal, ¿no? Los que son de Sullana deben haber escuchado hablar en algún momento del Loquito Peña. El Loquito Peña tiene una relación con mi familia. Mi abuelo era Hidalgo Peña. Y pues él resulta que no sé si llegó a estudiar medicina o se quedó postulando a medicina, pero solo se dedicaba a estudiar, 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 hasta Y no que, hacía nada más. hasta que se fue y se le voló un tornillo y quedó loquito. Entonces, tampoco es como otra de las cosas que siempre le digo a mis alumnos, hay tiempo para todo. Exacto. Tienes tiempo para tus amigos, tienes tiempo para tu familia, tienes tiempo para tu pareja, tienes tiempo para el estudio, Tus de repente hobbies, para el trabajo, tus hobbies. o simplemente para echarte y chorrear en tu cama. Qué rico es después Una de... desconexión siempre ayuda. Sí, definitivamente. Y es algo que a veces no entienden. O sea, tú te desconectas del mundo porque lo necesitas. No porque, ay, no, que se bota, que por aquí demasiado. No, o sea, un día de la nada decides, ¿saben qué? Hoy día
no voy a ser productivo, solamente quiero acostarme, estar en el celular, en la computadora, en el televisor, meterme en la cocina y cocinar algo, estar chill. Así es. Y eso automáticamente es como que una recarga a tus baterías. Y es bueno, es bueno. A mí me tocó estudiar solo en Trujillo. Yo estaba solo durante un promedio de no sé cuántos años. Y los domingos para mí era día que no se tocaba. Yo agarraba, lavaba, me preparaba mi comida, veía mis series. Y si me daba por ahí el tiempo, ya me ponía a repasar lo que faltaba. Un ejemplo más de que somos humanos y no Definitivamente. dejamos de serlo, y creo que somos tan imperfectos como cualquiera que nos rodea, ¿no? Hay Sí. conclusiones que tenemos que sacar de todo este tiempo que hemos venido un poco conversando. 8 minutos con un amigo son indispensables cuando sientes que ya no puedes más. Así es. Porque esos 8 minutos, como mínimo, te vas a soltar. De repente no vas a ser tan directo, pero con un buen amigo te va a brindar la confianza, vas a hablar de cualquier tema que te va a sacar un poco de esa zona fea. Un consejo hasta de un conejo, como decía una amiga. Juan Diego, hemos transitado un poco en este primer podcast por todo este universo que implica la carrera de medicina, desde cómo uno toma la decisión de inmiscuirse en esta vocación, en esta formación, como le decían, como dicen, suelen mencionarlos muchos, en esta orden médica, porque la orden es la orden médica. Hemos transitado un poco por nuestros alumnos de pregrado, por lo que esperamos de ellos, por el uso de la inteligencia artificial y las herramientas y la información, y no hemos dejado de lado tampoco el tocar la parte más Humanitaria. humana y delicada como es también la salud mental. Creo que no nos queda más que decir de que no dejemos que nuestros miedos, ni nuestra depresión, ni nuestra ansiedad nos frustre o nos trunque, porque nosotros hemos seguido y seguiremos siendo eh, profesionales y en primer lugar somos humanos, somos seres humanos que tenemos una cualidad, una característica, otros distinta, pero somos seres humanos con ciertas cualidades y tenemos que demostrar la valía o lo valioso que somos, ¿no? Yo agradezco que me hayas acompañado en este primer episodio y que de hecho no será el primero y el último. Vamos a seguir en esta experiencia, en este proyecto que tenemos acá. Mis más sentidos agradecimientos, Juan Diego, por ser parte de este primer episodio. No sé si tengas algunas palabras finales para terminar. Punto, tres cositas. Punto número uno, agradecerte nuevamente por prácticamente debutar aquí contigo. Te deseo todos los éxitos, Te lo agradezco. que venga mucha más gente y que sigan conversando, sincerándose, sacándose todos los tapujos y que la gente conozca más que los médicos somos humanos. En segundo lugar, a ustedes, los que en algún momento han sido, son o van a ser mis alumnos, pueden contar conmigo para lo que deseen, no necesariamente en la parte académica, sino también si tienen algún problema, me puedo dar un tiempo, como alguno de los que me está viendo puede aseverar que ya lo he hecho. Y tres, déjame hacer mi cherry. Búsquenme en redes sociales como Doctor Juan Diego González, Juan Diego González. Estoy en Instagram, en Facebook, creo que también estoy en TikTok. TikTok también. Nuevamente, Gino, muchísimas gracias. Y no olviden seguirlo porque el tipo tiene su característica, sus crops de Pokémon Y no te y olvides sus de medias Goku. de la pregunta del millón. ¿Qué nivel de Saiyajin tenemos ahí? ¿No? No se pierdan el próximo podcast, delucidaremos esa pregunta y veremos a nuestro próximo invitado. Y como suelo decir, que la fuerza me los acompañe hoy y siempre. Muchas gracias. Adiós.